Reggaeton, champán, Danny Flow y la bella Cat. What's up? Yo estoy que te parto y tu gato barato. Quiero que te pongas en cuatro. Baby, vamos a hacer un trato. Vente un fin de semana Irapuato. Danny Flow, el bellaco, sí. Hoy te toca dica en el Hampton Inn. Pito pa' ti si lo permite Chuchín. Tengo mucha feria, cachín, ching, ching. Y mamazota prende el blonde, hago el rontorón tontón. El estilo chacalón de México, el reggaetón. Para coger tengo un don y condón. Te mando a operar el culo con el doc que me adelantó el mentón. Se factura gacho, no me voy para el gabacho. Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho. Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho. Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos. Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull. ¿Quieres que te llene la carita de Yakul? ¿Qué pasó, banda? Pónganse chingones, porque hoy tenemos un episodio de las canciones más vulgares. Entonces, pila. ¿Cómo estás, mi querida Dianita? Bien, ¿y tú, George, cómo estás? Bien, también. Oye, empezando bien, esta banda chingona, y todo el pedo. Todo el pinche ¿Qué tal pedo. se me oye así? Se te Sí, oye. ¿me queda o no me queda? O sea, no es muy Sí. natural, pero lo voy a... Fíjate que es un muy buen punto el que tocas, porque para empezar, busqué en el diccionario el significado exacto de vulgar, perteneciente o relativo al vulgo. Vulgo, que significa común o conjunto de la gente popular. Y después muchos adjetivos: corriente, ordinario, rústico, chabacano. Yo en mi vida había escuchado eso de, ay, qué chabacano, pero en fin, grosero, No has tosco. vivido, George. Bueno, ya la gente ya se ve venir de que va este episodio. Este Así episodio es, es de música vulgar, literal. vulgar, es correcto. Y puede incluir muchas cosas, como dice George. En la actualidad es conocida como pues, la música explícita, como dijiste tú, la música de género urbano. Está muy de moda a nivel, bueno, nacional e internacional, ¿no? Sí, totalmente. Además, o sea, la música urbana, como dijiste, aquí en México y en todo el mundo, tiene una analogía. Hacen referencia a violencia, a drogas, a Ujú. sexo, en la Sí, mayoría de ellas, y es una fórmula que ha hecho que la juventud incluso venere este tipo de música, ¿no? O sea, claro, hay o sea, maldicen, hay, son ofensivos de eh, naturaleza, pero finalmente es muy, callejero, se rompen todas las reglas y esas reglas están hechas en la calle muchas veces. a lo que iba con la vulgaridad es, yo escucho mucha música vulgar, o sea, un género que se distingue por ello, por ejemplo, es el rap, y es un género que a mí me gusta, me atrae mucho. A lo que iba, y esto lo puedes aplicar a cualquier expresión artística o disciplina. Comedia, por ejemplo. Hay ¿cómo te podría decir? Una forma de expresarlo, un feeling, una chispa, que te puede hacer reír algún cómico, que era el ejemplo que estaba poniendo ahorita en particular, muy vulgar. Y también te puede crear rechazo y decir, puta, qué vulgar, no me late para nada, cuando no hay esa gracia ni encontrar ese momento exacto para hacerlo. No sé si me estoy explicando, mi Sí, Dianita. te estás explicando perfecto. O sea, el tema es, miren, para que vean que no venimos a hablar y a irnos contra la música actual, ni para nada va por ahí. O sea, no es, No, no, no. este es un episodio meramente así como eh, cultural a nivel general, porque de hecho yo quisiera explicarles que antes de que empezara todo este movimiento, la raíz realmente sea más o menos en los 30, más o menos, se le llamaba blues sucio
o lo que sería el Bowery Blues, ¿ok? Y era todavía Ujú. mil veces más explícito, mil veces más obsceno. Let me put my banana in your fruit basket, then I'll be satisfied. There's one pet I like to pet, and every evening we get set. I stroke it every chance I get. It's my girl's pussy. I want my honey every morning, late at night. But don't get my honey, don't be treat it just right. Sweet honey ho, sweet honey ho. Mil veces más con connotaciones sexuales, de consumo de drogas, Que lo de ahorita. que lo de ahorita. Temáticas, mil veces más gráficas. Puta, La yo traigo reina una- es más, dicen que la canción más vulgar que existe es de Ok. Lucille Bogan, ¿ok? Y la canción se llama Shaven Drive. I got nipples on my titties, big as the end of my thumb. I got something between my legs that'll make a dead man come. Oh, O sea, imagínate. Y bueno, te podría explicar de qué va la canción y dice, pues es la letra de canción literal más guarra. Y sí, en efecto, si la escuchan, y es una maravilla, si la pones ¿cómo se llama? En contexto de lo que estamos hablando, Ajá. wow. Es a lo que voy. O sea, puede haber algo muy vulgar, muy gore, muy crudo, pero que, que estén bien dichas la forma en la que estás tú expresando eso. Pero puede haber algunas formas que de plano sí te crean es un rechazo absoluto e inmediato. Bueno, aquí Yo estuve escuchando muchas canciones vulgares para Ujú. este episodio y de plano hay unas y las estaba escuchando solo, ¿eh? Y no me asusta nada, ni para nada. Sí, Y pero no es de puedo, extrañar, la gente siempre se va hacia estas canciones de rap, a estos géneros, mil géneros que están ahorita, reggaetón, el preferido de los adultos para acabárselo, incluidos a veces sí, nosotros. no es nuevo. Ajá. Sí, o sea, no es nuevo, estás hablando de los 30. Yo estuve investigando, por ejemplo, de los orígenes de canciones picantes, vulgares, como quieras. Y bueno, yo encuentro en México los inicios en las famosas bombas yucatecas, que las bombas yucatecas, pues es improvisación, no es vulgar, es más bien un doble sentido, pero son picantes, van por ahí. Eso yo creo que son los inicios de las canciones más fuertes o más explícitas, como bien utilizaste ese término, en México. Sí, no es exclusivo del rap y reggaetón. No, y de hecho los mensajes también que van ocultos de las canciones. Yo, por ejemplo, Claro, no tenía ni la menor idea que la canción de los Beatles, de I Wanna Hold Your Hand, era Dirty, Dirty, Dirty. Y también la de Lady Gaga, la de la disco stick, ¿cómo se llama? I Wanna Ride Your Disco Stick. O sea, también, y al estar haciendo toda la investigación de música vulgar, me quedé y dije, wow, o sea, ok, también van de disfrazaditas y para cacharles el por sentido supuesto. corrientón y el sentido Sí. pesado, pues sí están heavy. Entonces, ¿cómo ves? No, te digo, no es algo nuevo, sin embargo, creo que sea más recurrente en esta época y en estos géneros que antes. Eso sí me parece que pues, es inobjetable, ¿no? Sí. Ahora, se ha normalizado también. O sea, no veo a Diana de 15 o 16 años cantando delante de sus papás Ujú. ese tipo de canciones como ahorita se ha normalizado. Ay, papá, vamos a escuchar mi reggaetón y de repente, puta, oyes las letras y dices, wow, creo que se ha normalizado. Incluso hasta el vocabulario, palabras que eran esas como que no se podían decir, ahora se dicen con mucha naturalidad. Sí, bueno, y eso está bien que lo estés platicando. A ver, me gustaría que tú me digas, por ejemplo,
3 canciones que hayas escuchado súper vulgares de ahora y yo les digo las de antes y que el público vea cuáles están más guarras o más vulgares. Bueno, A ver. ok, mira, hay un estudio, está interesante esto. Ujú. Es un análisis que se hizo con más de 35 millones de canciones de rap. 35 millones Ujú. de canciones de rap. Y es por medio de una función que se llama Lyrics de Deezer, fue quien llevó a cabo este estudio. Y el cantante que más vocabulario vulgar o obsceno utiliza de todos es Lil Wayne. Sí, Después de ahí, Snoop Dogg, Jay-Z, Tupac, DMX, Eminem, Rick Ross, Busta Rhymes, 50 Cent y Ice Cube. sí. Y a mí, la verdad, de las que más dije, órale, son de México. Y bueno, me pediste unos ejemplos. Hay uno que se llama Corrido de Mujeres, que es de Armando Palomas. Ujú. Wow, con la letra, dije, ¿qué es esto? No la terminé de escuchar así, para acabar pronto. Hay otra que se llama En mi soledad, ya se Ok, podrán imaginar de qué va la canción. sí. Eh, El mono de alambre. Que... A ver, tú vas con tus No, ejemplos. es que ahorita estaba pensando, dije el mono de alambre, y dije, bueno, pues es que esa que te decía de esta cantante, en realidad Ajá, decía, tengo algo entre las piernas que hará venir a un hombre muerto. O sea, de eso de no sé, otras de las canciones de Bogan, podría ser también la del primer himno lésbico que hubo del ok, mundo, se llama Woman Blues, y la terminología de argot que utilizó ahí, pues era, tortillera, en español, porque estoy tratando de traducir, ajá, Bull ajá, Dyke, Bull Dyke es como tortillera, ¿no? Y They ain't gonna need no men, o sea, no van a necesitar, ningún hombre, o sea, cosas así más, si estamos hablando explícito, 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 sí. ¿cómo ves? Una de las que más se escucha y se reproduce es de las ultrasónicas Sí, y se llama Vente en mi boca. Y este grupo, yo no las conocía, han tenido mucho éxito porque a todo su álbum, además, son buenas, su música no es mala, pero todo su disco van con letras por ahí, muy sexuales, pero extraordinariamente explícitas. No es como que hicieron una canción de este tipo, sino que todas van por ahí, ¿no? Hay unas muy divertidas, no, lo pues que te sí, es lo que estaba decía. viendo yo aquí de estos, de antes, o sea, tienen canciones, se juntaron unos también bluseros, pero ahora hombres, hicieron como pues lo que sería un disco entonces, pero no era disco, se juntaron a cantar y tenían canciones como My Pencil Don't Wanna Write No More, o sea, en Ok, español ok. vendría siendo Mi lápiz ya no quiere escribir más, Are My Weiner, del otro lado, haz de cuenta del mundo, pues Harry Roy, cantó sobre la obsesión de los genitales femeninos, en la canción My Girl's Pussy, o sea, bueno, Pussy es como, pues, a ver, ¿cómo lo dirías tú? ¿Ves? No, pues es que ese Big Pussy también son los felinos, ¿no? Los No, gatitos. no, no, pero no estamos hablando de gatitos, Por George. eso, pero es que me estás Ah, preguntando, ¿cómo Pussy? yo pensé que me Pussy, a estabas ver, no, preguntando dilo como bien, que no, no estamos de vulgares, a ver, pues ¿ves? Ni siquiera Pussy puedes. sería, pues podría My ser girl Pussy. la traducción, pues sería como panochita. Nacuarrito, o sea, panuchita, pussy. Pues sí, o Y sea, bueno, ¿y qué es panuchita, George? panochita es una forma vulgar y bonita de llamar a... Ni siquiera sabes, ¿lo quieres decir cómo se dice bien y cómo no es vulgar? ¿O cómo? Pues es una forma de referirse vulgar y bonita a la vagina. Ah, ¿ves? Ya lo dijiste, no pasó nada. No, No, ya sé que no pasó nada. no pasó nada, George.
No, pues sí, sabes que no soy un persinado ni nada, Ahí Diana. Y súper te digo, persinado, si vieran cómo se persina siempre. a lo que voy es que sí, cuando estaba escuchando estas canciones, sí hubo unas que dije, puta, qué mal gusto y qué mal, o sea, no me asusta, no nada, pero independientemente que la calidad musical muy mala, Ujú. como que decir por decir, ¿me explico? Yo creo que ese es un punto bien importante. Sí. Es el momento, la forma, el contexto. Aventarlas así nada más por aventar pinches groserías y vulgaridades Pues sí, es, pero bueno, lo que yo iba, ya para no seguir en los es 30. grotesco. No, ya para no seguir en los 30, porque yo creo que esto será interesante que lo investigue la gente, o sea, que haga realmente un estudio. Dice que hay, o sea, hay muchos temas, o sea, temas musicales, hay muchos temas que están ahí flotando por el internet que demuestran que los años 30 pueden ser la década más sucia de la música. O sea, ya no estoy jugando. Eso está Con de lo más listas de interesante. reproducción en YouTube, Super Edit, que encuentras, dicen que, o sea, que podrían ser los bisabuelos y los tatarabuelos de Snoop Dogg y este, de todos los que mencionaste como los más cochinos, ¿sabes? Y obviamente hablan de qué quieres, de drogas, de marihuana, pero ahora antes lo hacían en un sentido de verdad más cochinón, ¿sabes? Por Ok. eso es que, porque, y mucho más si tomas que, como dices tú, ahora lo normalizaron. Se ha normalizado, Entonces, a sí. ver, ahí está una doble como idea, ¿no? Si está algo Además, normal, ya no, pues vas a decir, se van a agarrar más como del tema que, pues, lo vulgar que ya es, más bien, ¿qué estás haciendo feminista? ¿Sabes? O sea, ¿cómo ves tú? sí, estoy de acuerdo. Y además otra cosa, creo que el término vulgar es muy grande. O sea, Ujú. puede ser vulgar en actitudes, puede ser vulgar en, por ejemplo, una cinta que a mí me podría parecer vulgar es que hubiera demasiada sangre, pero de forma grotesca y vulgar. No necesariamente es decir malas Bueno, palabras. vamos otra vez al género explícito. Yo ahí les voy a dejar para que, lo van a ver en la lista de George, pero les voy a, para que los escuchen y se pongan realmente a comparar, realmente. Ok, estamos hablando de los 30, 35, ¿no? Tenemos a Elijah Wild, tenemos a Bo Carter, Bull Moose, Jackson, Harlem Hamfats, Wainoni Harris, Hank Ballard y The Midnighters. Como los que yo quiero que realmente se Ok, pongan a escuchar y vean Cardi B y Megan Thee Stallion WAP, ¿ok? ok. Entonces, Y yo voy a hacer mis sugerencias. Yo les recomiendo mucho a Grupo Marrano. qué naco. Aparte se oye un marrano, o sea, ok, ¿sí? Al viejo Paulino, ese viejo Paulino es un pinche majadera, sasasazo. De las ultrasónicas, no puedes perdérselo. Palomazo Informativo también tienen unas letras que dices, wow. Ahora, hay muchas canciones, como comentaste, Miriana, que lo tienen como que muy disfrazado o se dice con metáforas, en fin. Sí, pero los papás lo cachaban. De hecho, yo leí un artículo de una chava que decía, Ajá. como que no me caía el 20 porque mis papás, o sea, se estresaban, ¿no? Yo no sabía que era un palo de discoteca, o sea, no entendía a esta persona por qué. Y tampoco por qué lo de Super Freak, la canción de Rick James, ¿se acuerdan? Gran O- y canción. la de Let's Talk About Sex, de Salt and Pepper, Ajá. ok, es otra, que en realidad pues no está tan vulgar, pero sí les choqueaba en esa época a los papás. Spinderella cut it up one time. Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up
of course how it should be. Totalmente, totalmente. Te pongo un ejemplo. Además, si tú escuchas la, la, la frase por sí sola, Ujú. Led Zeppelin, let me put every inch of my love into you, babe. Ah, Si tú bueno, escuchas, si tú, es- si tú escuchas nada más, dices, pero bueno, eso no es ya vulgar. con la canción, con la forma que se dice, el contexto, Es que canción ahí de está bien, AC/DC. ahí está muy bien puesta, ahí es lo que puedes decir. Pero finalmente estás diciendo, déjame, meterte hasta, no, Meter yo. pues sí, sí, déjame meterte hasta mi última pulgada de amor. Sí, pues, O canción de AC/DC, Let me put my love into you, déjame meterte mi amor. O sea, ay, sí, pero no está vulgar porque alguien que es ingenuo como yo no sabría qué le no, estás no, no, no. Y diciendo, además, no una tendría cosa ni la también es menor que idea. puede ser muy sexual y no vulgar. Es que Pero es la es a lo que diferencia. es a lo que voy. Si nada más tomas la frase, pues sí dices, órale, pero pues ya. Por eso es lo que te digo. O sea, estamos viendo con un recorrido del tiempo. Y aquí estoy haciendo el énfasis de que, por ejemplo, en los 30 sí estaban como ahorita. O sea, sí estaban explícitos, guarros, groseros, escúrrete, vente, puta, lesbiana, tortilla. O sea, todo explícito. Estamos hablando explícito, igual que Ahora, ahora. En el finalmente, link mi que es en donde yo Diana, me metí, ya ajá. están muy disfrazaditas las cosas. ¿Por qué? Porque aparecen los moralistas, porque aparecen todas las cuestiones de etiqueta, porque, a ver, te estás riendo, pero a ver, ¿por qué? No, 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 porque me estaba imaginando una fiesta de los 30 y es a lo que iba. O sea, Claro, finalmente, las canciones, pues muchas de ellas, me atrevería a decir que la mayoría, pues son anécdotas y cosas que están viviendo, que estás viviendo, la gente está viviendo en esos tiempos. Y en esos tiempos eran unos guarros, todo eso que dices de orgías, estaban aprendiendo, porque ahí sí estaban, no como en los 60 que se dice experimentaron, no, ahí ya había todas las drogas y realmente eran como que pioneros en ellas, había mucho, y bueno, si te vas muchísimo más atrás, pues los romanos no se distinguían precisamente por ser muy, ¿cómo se llama? Pudorosos o cómo. no, claro, pero estamos hablando de una difusión, estamos hablando de movimientos, como lo que te decía el feminismo, de otro tipo de rollos moralistas, de otro tipo pues de lo que se llama pues educación, de otro tipo de que te criaron, o sea, es muy fácil verlo desde un punto de vista, desde una burbuja, pero cuando vives en las calles y haces música, lo que llamarías urbana, o vives en este mundo donde realmente no hay las reglas de etiqueta y todo esto, pues es la manera de expresarlo, es Ujú. artístico de cierta manera, te guste a ti, me No, no, gusta a mí, no. o le guste a la iglesia, o le guste a quien le guste. ¿No? Porque pues, es música sexual finalmente desde principios de siglo y música donde trata de cosas también de asesinatos, bandas pesadas, sangre, madrizas, Estoy totalmente de acuerdo. Y como en cualquier expresión musical, digo, expresión artística, en este caso la música en particular, hay bueno y malo. A ver, y ahí te va, ahí te va. ¿Qué pasa cuando tú escuchas en un podcast o en una historia o en una canción? Por ejemplo, si una mujer dice, ay, verga, que está súper de moda, o lo dice un hombre, verga, cuál es cuál es para ti la diferencia? ¿Es igual? O, a ver, no sé, tú platícame. No, mira, en particular con esa palabra, Ajá, era una palabra que en nuestra época no se decía. La decías con tus amigos, sí mucho. Además, igual que la mayoría de las groserías en español, las groserías mexicanas, se pueden utilizar en diferentes contextos. sí. Verga, qué chingón, ¿ok? Pero era una palabra que sí no decía uno delante de las mujeres. No la decía. Bueno, ahora las mujeres la dicen fascinadas. Es muy común. Y muy A mí, vulgar.
A mí la verdad no me gusta, sí me saca de onda. Y, y, Bueno, y, y, vamos, es muy vulgar y ellas te podrían contestar, es explícita. ¿Cuál es tu problema con lo explícito, George? está bien, bueno, a mí me parece que no, o sea, sí, no me gusta, pero Pero les encanta ahora, es lo que te digo, les encanta ahora, pero ajá. también, pero vamos otra vez a que se ha normalizado, o sea, para ellas ya no es esa palabra que estaba prohibida y que Bueno, no se ahorita muchas se van a podía. quejar y van a decir, yo no digo eso, o sea, muchas la dirán, pero a mí no, y así, y bueno, no le vamos a dar un tiempo más a esta palabra, pero en realidad yo te lo dije, estamos en un episodio donde tenemos que mantener la mente abierta, y la mente abierta significa No, que por vamos a oír supuesto. unas canciones, y las que van a venir en la playlist van a ser No, cochinas, no, a decir basta. bomba, bomba, bomba. Hay una que se llama Martillazo en el ano, imagínate ¿De la quién? canción, es a lo que voy, o sea. Sí. Pero bueno, la palabra es Dios, a mí sí no me gusta, se utiliza en diferentes contextos, se ha normalizado, pero finalmente uno es lo que vivió y la educación que recibiste en tu época Entonces, y, y nos estamos adaptando. sí, Y pero a mí, entonces, ¿qué dirías? Que es como la contraparte ahorita este tipo de música como en que sí, el reggaetón, el rap y demás contra el pop, o cómo lo verías, porque con lo que te decía del Dirty Blues, o sea, en su época fue muy popular y era rival del blues romántico y tenía o sea, no sé, sus connotaciones donde era muy obvio que era como voy a rivalizar, no lo quieras poner todo tan sweet. Eh, claro, o sea, tenía también cosas sí, racistas, impedían que saliera en la radio las canciones, lo empezaban a hacer como en espectáculos tipo de juglares, que eran extremadamente también racistas y dicen que eran ujú, asquerosamente populares, esas son las palabras que utilizaban. Entonces, y era la cultura popular también de ese entonces. así es. Ahora, por ejemplo, el rap, ¿no? El rap nace a finales de los setentas. En un principio eran letras más de fiesta, vamos a bailar, improvisaciones, pero tiene tanto auge y permea y vieron que era una herramienta política, ¿no? De decir, aquí estamos, y era una forma de expresarse en un principio muy en contra del gobierno. Primero como muy de fiesta, ¿no? Sugar Pepper Delight, era como con mucha influencia de la música disco, en fin. Después se volvió como que muy política, ¿no? De pandillas, de que estamos marginados, nadie nos ve, nadie nos escucha, y se fue también transformando, y ahora hay también muchísima sexualidad explícita en el rap, ¿no? Ya no es nada más ese rap de pandillas y del gangsta rap que se le llama, sino que se ha vuelto muy, muy sexual. Igual el reggaetón, hay reggaetón no grosero, o sea, no significa que tengas que decir vulgaridades o cosas explícitas para interpretar ese género. Sin embargo, la fórmula que está dando resultado y la fórmula que atrae a los jóvenes, pues es esa combinación muy violenta, hablar mucho de droga y hablar muchísimo de sexo. Otra cosa, mi Dianita, ahora yo te voy a hacer una pregunta. El reggaetón. Ajá. Estamos en una época de que hay que empoderar a las mujeres. Yo siempre he estado totalmente de acuerdo, debemos de tener las mismas oportunidades. Eh, A mí me encanta el ser parejo, ser igualitario, la cuestión del respeto. Soy muy de ahí y no de ahorita. La verdad es que de toda mi vida así fui educado y me gusta me va eso. Ujú. Eh, ¿Ves mucho del tema de feminismo?
cómo están peleando, cómo están luchando y escalando cada vez más, logrando cada vez más cosas. Y son fanáticas de este tipo de música que para mi gusto, muchísimas de ellas degrada a la mujer y se le hace ver como un objeto sexual, diciendo una cantidad de vulgaridades y guarradas. Entonces es como, no sé, como A ver, no va lo que dices y no, pero a ver, predicas no te con lo que vayas más. escuchas, Sí, George, ¿no? ya sé para dónde va tu cuestionamiento. A ver, empezando, porque si a mí me preguntas, pues no, no somos iguales los hombres y las mujeres, ¿ok? Y es lo mismo. O sea, tú estás diciendo que quieres derechos, pero en el momento que vas ¿cómo se llama?, a pelear por ellos, no te comportas a la altura de una, como tú dijiste, alguien igualitario. Automáticamente se van a menos y se van a apachurrar y se van a sobajar. No se trata de eso. Igual en la música. A mí en lo personal, a la humanidad en general, no una mujer, no un hombre, no me gusta que sobajen a nadie. No me gusta que Ujú. insulten a nadie. Si a mí me preguntas, ¿mujer o hombre? Entonces no sé si ¿Y, nos y llamarme cuántas feminista, me canciones de esta? llamo heteromista o no sé cómo llamarte, porque a mí no se me hace tampoco válido que pisoteen a ningún ser humano, te digo, lo que haya decidido ser con su sexualidad, o que sí esté diciendo, bueno, o sea, culturalmente, naturalmente, o sea, me asumo pues como nací, se acabó, y punto. ¿Sí me Sí, explico? o ver, a mí me parece, híjole, la neta, no me gusta, se me hace muy feo. En serio, esas letras y ves a las chavitas en el antro moviendo el culo, que todas las letras dicen lo mismo y expuestas como un objeto. Eso es lo que no me gusta, esa doble cara o no Es que es sé, lo no que te se estoy encuentra. diciendo, es incongruente, es incongruente, Totalmente es incongruente. incongruente porque, a ver, o sea, si tú ves una danza africana de las mujeres, Ujú. es muy provocativa y puede tener ritmos y movimientos totalmente eh, impresionantes. En ningún momento se siente bajo o en ningún momento igual las tribus No, peruanas o las tribus del Amazonas. incluso un striptease de cabaret, que, o sea, No, pero es que ahí te vas a la sensualidad o te vas al strip tease, o sea, nada más la palabra tease, o sea, ya ahí suaviza todo el contexto. La vulgaridad es agarrar elementos, ¿ok? De ujú. la vida, ¿ok? Hacer una mezcla sexual de enojo con querer malinterpretar la libertad, con yo hago lo que se me pega la gana, con que voy a meter el shock, hacer un pinche, es- Sí, pero en pinche. por eso, hacer un revoltijo así y decir, esta es mi manera de mentarte la madre, esta es mi manera de decirte no te voy a seguir, no me quiero seguir comportando, en vez de agarrar y ser tú mismo. Ahora, si tú mismo naciste vulgar y naciste corrientón, pues bien por ti. Si te vale madres que te vean como un objeto sexual, de las cuales se sienten orgullosas, Sí, de que acuerdo. totalmente estás lastimando al ser humano. Y entonces, Ujú. mm, o sea, que una persona así te hablara y te dijera, ay, es que esas canciones o esa música, ¿no? Pues tampoco, es que te digo, es la incongruencia de las incongruencias de las incongruencias de las incongruencias. Entonces, vamos a tomarlo como esto. Si yo me voy a decir, bueno, ¿por qué no pongo esta música yo? Pues no es lo que me quiero alimentar, como no me quiero llenar de papas sabritas todos los días, aunque sé que me puedan gustar, ¿sí me explicó? O no sé, o de Coca-Cola y refresco de gas, porque No pues, digas eso, porque ya estaba a punto de firmar un contrato de patrocinio, Diana, y ya echaste todo a la chingada con ese bueno, eso comentario. lo quitamos. Es cierto, vamos. Me hubieras dicho, bueno, eso lo cortamos. Bueno, No, ok, ¿cuál? no, espérate. Si bueno, voy a regresar. La idea era, si
yo estoy pendiente de qué me voy a meter a la cabeza y no en un sentido que tampoco, como lo hablamos en uno de los programas de, ay, De acuerdo. o sea, no, o sea, la verdad no me interesa estar oyendo un estúpido que me va a decir, te lo voy a meter el palo largo y baila mami rica que tienes el ano sabroso o lo que dijiste, o no sé qué chingados. Yo estoy componiendo una canción, o sea, El palo largo. bueno, pues si te van a meter un palo, pues ya, como la de Lady Gaga, el disco es tuyo. Entiendo muy bien lo que dices O y sea, tienes toda la razón. Y creo que esto también es un tema, bueno, no creo, estoy convencido que es un tema de educación también, de valores, de fomentar, porque si un jovencito no tiene una guía o no hay eso en su hogar y no lo puede platicar con nadie, y está confundido, tiene dudas y se va a reunir obviamente con personas de su edad, en una sociedad en donde permea este tipo de cosas, pues le va a gustar y lo va a adoptar. por supuesto, George, porque es mucho más duro y tiene que ser respetado desde dónde viene, desde gentes que exactamente se crearon como los bluseros o se crearon como los raperos y como Eminem y de las cosas tan fuertes que tuvieron que pasar. O Bueno, pero sea, te estás yendo a me un estoy yendo extremo. a un extremo que es muy importante que considere la gente. Yo creo que yo me voy y me siento, o sea, ojalá tuviera la oportunidad de sentarme con un Eminem o con un rapero que haya realmente vivido y me podría sentar y tomar un tequila y entender su punto. No, 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 me encanta la Y idea. No, no, entenderlo y no. decir, sí, no más, o sea, está bien. Ya como lo bailan las sabrositas y cómo lo hacen los güeyes que no han vivido eso y que solo están queriendo chingar a sus papás y se están chingando ellos. ¿Sí me explicó? Exacto. Eso es otro Sí. tema, porque ninguno de esos se atreve y se va y se pone a platicar quién la hizo, cómo va, la No, no, analiza la no. letra Y y creo que te realmente fuiste te a un podría sacar extremo, hasta las porque lágrimas. Porque regresando a Eminem, pues es un super chingón, artista. No, 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 súper eso artista. es un super artista. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. We got a bogey. I'm on the way. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 Y rapea como pocos y Como, sus así es. letras son fenomenales. A lo que voy es el consumir todo el tiempo esto y adoptar lo que te está proponiendo esa canción. Y no, contra lo que tú dices que te estás Yo con mis hijas rebelando. escucho mucho rap y hay rap súper grosero, pero vuelvo a lo mismo, bien dicho, en un buen momento y también no estar escuchando todo el tiempo eso y que sea mi única alternativa de música, porque ¿qué va a pasar? Voy a tener un pésimo gusto musical, muy ignorante y muy rústico gusto musical y si estoy todo el día escuchando eso, pues sí es muy Sí, probable que vaya a caer en esas prácticas y hacer lo que dicen esas canciones. Si el escucharlas no lo veo mal, pero no consumirlas como única cosa. Eso es lo grave, yo creo. es grave, pero eso te digo, tuvo su freno en el siglo, a mediados del siglo XX, donde, pues bueno, la música ya no era tan explícita, era más bien cachonda. No sé, o Y sea, ya eran así como lo que estabas diciendo. Entonces ya todo depende en el contexto, en el rollo que te metas. Claro que te puedes sentir como yo, de alguna manera, empatizar con una realidad que no tuviste, porque no la tuvimos, o sea, de alguna forma, es estar como analizando con esta pasión que hacemos la música, el tema de, bueno, por eso dijimos, vamos a hacer el episodio de música vulgar, ¿por qué no? Vamos a averiguar de qué va, en vez de estar
de hocicones. No, por supuesto, insisto, hay bueno y hay malo, y en este Y ahí te playlist, va. Yo de lo que averigüé también es que, por ejemplo, sí, en el siglo XIX, para o sea, hacer la transición al siglo XX, la música que jugaba con las insinuaciones sexuales o lo que podría ser o sea, vulgar y demás, se le llama música hokum. Hokum, ¿ok? Entonces era un elemento ok, básico en los espectáculos que había en estos tiempos, ¿no? Y bueno, evolucionó y fue precisamente el tema de ser sucio y recurrir a eufemismos y demás, lo que se convirtió al del doble sentido es muy importante. ¿Cómo se llama? Pues se hizo todo el tema country. ¿Cómo ves? Y eso yo ok, no ok. tenía la menor idea. O sea, el tema country como lo conocemos ahora. Bueno, eso me suena lógico porque finalmente el country es una música que es muy, Urbana, es correcto, bueno, campirana, ¿no? En este campirana, pero caso, también, bueno, campirana, pero me refiero urbana en el sentido no que sea de una, total, sí, sino, o sea, que, me entendieron. O que, sea, del campo sí, pero me refiero que es muy del obvio, life, de la vida. pero También son los muy subidos de tono, ¿no? O sea, no te voy narra a el poner día a la día, palabra. narra el día a día y las Eso es, experiencias así que le más que lo suceden a la que, gente. sí, sí, a lo que estamos entendiendo como género urbano, no nada más de las grandes ciudades y todo. Claro, el country tiene que ver en su espacio natural, en su vida, en su estilo de vida, tiene algo muy, pues sí, como dices tú, de todos los días. Y cuando lees las canciones, bueno, no sé qué tanta gente, pero me imagino que los que sí son fans del country van a saber de qué me refiero con la música hokum, porque tiene que ver con cosas que sí eran, pues con temas también sexuales, Ujú. más, si lo quieren ver, más maquilladitos, pero ahí se hizo el género de todos los días, ¿no? O sea, Ok, ok. que Hay algo que, y bueno, eso es parte de lo que me gusta, por lo que me gusta hacer este podcast con mi querida Dianita, que ujú. todo el tiempo pues estamos aprendiendo, ¿no? Me deja con muchas ganas de investigar todo eso que hablaste de este blues sucio, porque además es un género que a mí me gusta mucho, y también investigarle por este lado del country. ¿Cómo se llama este subgénero que Hokum. dijiste? Ok, Se llama Hokum y bueno, aquí dice Hokum es un tipo de música americana que es una tradición, bueno, el blues y lo que les decía el country, que usa analogías extendidas y eufemismos y hacen que ok. los temas sean de humor, humorous, y con sexual innuendos, es Ajá, eh, ajá. lo que podríamos decir, es blues rock, American blues, country, y ahora hablando de esto de que si te acordabas de algunos y demás, bueno, pues yo tengo aquí de Lil Johnson, Get Em from the Peanut Man, It's Like That, de Tampa Red, It's Tight Like That, imagínate, It's Tight Like That, o sea, me gustaría estarles traduciendo, pero está apretado como ya saben, Thomas Ajá. A. Dorsey, yo no me siento muy chistosa haciendo esto, pero bueno, Chain Gang Blues, de Coleman Hawkins, Uncle Bob y así, me podría ir varias, se llama Hokum, repito, Hokum, y ese sería hermoso que lo escucharan, y se me hace importante porque es exactamente lo que hizo, como lo que le decía con los eufemismos, el humor, la sexualidad y demás. No era dirty, dirty, pero tampoco era light. Están diciendo con humor y eufemismos y cosas explícitas, pues Ujú. no se las den que son los pioneros y los que primero se atrevieron, ¿no? Entonces, espero que todos los que estén Claro, cantando esas canciones de ahora y que estén bailando como bailan, se echen un brinco a ver esta música para que vean por lo menos sus raíces, de dónde vienen, escuchan canciones más claro. cochinonas Ajá. y bueno, y de los bailes, pues pueden incomodar a mucha gente, pero si ustedes se sienten que están bailando en medio de una tribu y que es sensual y van a así agarrar marido, igual La que lambada, ¿te acuerdas qué también, pero eso escándalo era habían hecho? sensual, vemos ahí podríamos estar en el rollo Hokum, ¿no? Si estamos hablando de un como in between,
que hace que nazca algo más fuerte son, es como cuando, ay, voy a aventar tantito el anzuelo. O sea, cuando estás anzuelada, cuando ya te vas de lleno en algo. O sea, así me explico, yo es lo que estoy entendiendo, que es como cuando te encuentras en la línea fina y delgada de entre o no ser súper mocho o súper vulgar o súper crudo o súper, no quiero oír lo que está pasando. Esa línea cada A quien mí tiene no su me está propia línea. pasando. Sí, claro, que a mí no me está pasando, que también eso es volteo y no veo lo que está. Pero vuelvo a lo mismo. Estamos viviendo tiempos donde los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, todos quieren ser uno mismo, que todo el mundo hace lo que se le hincha un huevo y sí se vale, pero esa es una cosa que es muy, ¿cómo te voy a decir? De alguna manera controversial y lo va a ser siempre, por más que abra la gente la mente, porque pues ¿cómo le vas a decir a la naturaleza, si me explicó? Que pues a menos que dejen de nacer hombres y nos vivamos en un lugar como las Amazonas, que odiaban a los hombres, y vamos a la mitología griega, tú te fuiste a Roma, Sodoma, Gomorra, pues si quieren, vivimos como las Amazonas y matamos a los hombres y nada más los usamos para procrear. Y se acabó. Y me podría ir a otras cosas. Entonces todo se vale. Nosotros somos un podcast que somos Total. súper open mind, pero Otra open vez, mind es que también respeto es la clave. respeto, pero si el respeto es la clave, entonces también nosotros podemos decir exactamente cómo se nos hincha la gana pensar. Total, claro. Y cómo se No, nos hincha no, la no, gana. por Y si no supuesto. queremos decir qué hacemos ni qué no hacemos. Carajo, si a los 42, 50 y Ay, sí, 42 años, y ya me estaba quitando 10. Si a los pero 52 yo años, hasta ¿no? que dije, ok, George. Sin embargo, siempre lo hago con mucho respeto, ¿no? Esa es la clave. Pero sí puedo decir que a mí me parece horroroso, fuera de lugar, con poca calidad, burdo, mm, No, bodrio. está bien, y está bien, pero bueno, exactamente, porque entonces tomo esto, que entonces el pico más fuerte que tuvimos fue cuando nosotros estábamos acabando los 80s y los 90s, por eso es que tenemos este contexto de justo lo que estás diciendo, y cómo pensamos, tiene un porqué. Ahí justo fue el pico de esa generación, o sea, de finales del siglo pasado, ahora sí que suena fuerte, en realidad dicen que fue los 80s y los 90s, que la verdad es que, les guste o no, fue cuando apareció el dirty rap. Ujú. Más que ahorita sí, ahorita ya, bueno, ya se atreven, pero en realidad fue cuando nace. Nosotros no era como parte si están hablando, pues como los 42 o 52 de George, como está diciéndolo, les dará tremenda congruencia porque nos expresamos. Y también porque yo creo que a esta edad ya se vale decir y ser quien uno se le pega la gana, o sea, ya te lo ganaste. Sí, y además una cosa, sí podría argumentar, porque a mí no me parece, y podría escuchar a la contraparte argumentando lo contrario y Mm. respetar y no pasa absolutamente nada, pero yo, claro que tengo mis fundamentos para decir, la neta, esto está muy pinche y se ve de la chingada, y listo, ¿no? Pero Ok. bueno, Y así, ahí de así ahí es les dejo esto. uno, por ejemplo, un álbum que dicen de nuestra época, que fue en el 89, Ujú. que fue el álbum más controversial de Dirty Rap también. Fue el álbum 2 de Live Crew, que se llama As Nasty as They Wanna Be, por si también se quieren echar ahí un clavado. Sí, va a haber, ves un playlist en que va a Ya haber, yo fue estoy, polémico, ¿sí? Y bueno, hubo gente detenida por vender copias, imagínate, en esa época, ¿ok? ok, ok, Y ok, bueno, y ok. celebraban la obscenidad. Y bueno, ahí, o sea, detener perdón, su difusión fue todo un issue. Por supuesto. También de estas canciones que yo investigué, de las más groseras, en fin, hay muchas que no están, disponibles, ¿no? Ni en YouTube, ni, por supuesto, menos en Spotify, y eso que también las han censurado. Yo estoy totalmente en contra de la censura, totalmente en contra de la censura. Sin embargo, hay cosas que me gustan y me van, y hay otras que no, y las siento fuera del lugar, ¿no? Y bueno.
en fin. Bueno, finalmente, si desempeñan un papel que es el de crear conciencia, bien. Yo digo que muy bien. Bueno, entonces, ¿qué más podemos agregar a este episodio? Bueno, pues platicarles, el playlist pues, va a estar muy variadito. Yo la verdad tengo mucho interés, mi Diana, y lo voy a hacer. Ya me conoces. Me voy a poner a escuchar mucho Dirty Blues y me voy a poner a escuchar mucho Hokum. Sí. Y va a haber también rap, obviamente, va a haber obviamente reggaetón, algunas canciones ahí que tengan eso que platicaba Diana, que doble sentido, disfrazadón, O sea, menos más, subiditas de tono, disfrazadona. exacto. Entonces va a estar buena. Algunas sí escúchenla con audífonos y solos. Yo quería contigo, buscando el anillo que se le perdió a un amigo. No sabes ni cuánto me divierte que me quieras tanto por checarte el aceite. No, you wanna mess with Tito, pero él solo quiere que le chupen el pito y lo dejes con la pinga bien parada. Y a la hora de la hora no le chupaste nada, por eso te dejo mojada, un poco vestida y muy alborotada. Contigo yo no siento nada. Solos, porque yo me quedé Y de- oigan, de- y no se vayan, fuera con una mala idea. En realidad, sí hay que, o sea, discernir entre qué es vulgar y lo que nosotros tratamos de expresar, que también a veces la sexualidad en la música sí puede ser liberadora y puede ser excitante y la verdad, No, francamente, claro, divertida. no. O sea, entonces, pues, los géneros sucios y demás, si los escuchas como lo que decía George, que se va a inventar el dirty blues y demás, y con otra mentalidad, pues puede ser muy Obvio. inspirado, la neta. No, hay muchas de estas canciones, lo dije, que las estaba oyendo y estaba cagado de risa. O sea, no Sí, vas a la parte nociva, sí, de la no cultura. concebía que, o sea, alguien se pusiera a escribir esto de forma tan explícita. Dentro de esto, hay unos que lo hacen con mucha gracia, que sí me río y puta, si me escuchara con mis No, por amigos, supuesto, estaríamos porque súper riéndonos. Y hay otros en donde sí se escucha puta muy forzado, muy a huevo y totalmente fuera de lugar, entonces ya pierde toda la gracia y pierde todo lo artístico, incluso hasta lo poético que podría llegar a ser, porque hay que saberlas decir y hay quien las dice muy no, bien, ¿no? porque, claro, porque crea un espacio para la subversión, para la Por educación, supuesto. para la franqueza. Con esto yo creo que yo terminaría el show. Va a estar de puta madre en la playlist, eso Es sí les súper puta prometo. madre, sí. Ni siquiera estamos siendo groserías, ni siquiera estamos siendo tan vulgares. Oye, mi Dianita, ¿Qué? vamos a pedirles que por favor se suscriban. Ah, sí, suscríbanse. Miren, agradecemos infinitamente el que vean el show. La verdad es que se hace con mucho cariño, mucha pasión, se investiga y Sí, 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 sí. suscríbanse, denle ahí, suscribirse, hace toda la diferencia. Sí, y también lo hemos dicho y por favor nos han mandado varias y la verdad es que hemos venido cumpliendo sus sugerencias. Una vez más, si se quieren autoinvitar y les gustaría participar en el podcast, con mucho gusto. Autoimita. Aprovecho, mi Diana, para platicar en esta cuarta temporada. Vamos a tener eh, vamos a hacer un episodio cada 2 semanas, va a aparecer de forma quincenal y no semanal. La razón es que Diana tiene sus actividades, yo también las mías, y sí le ponemos, como dijo Diana, mucho cariño, mucho empeño, mucha pasión, y de repente sí estaba ya muy cabrón preparar un tema o una entrevista de forma semanal. No es, de verdad que no está fácil. Lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo. Diana, en la cuestión de edición, le pone mucho tiempo, mucho esmero. Entonces, sí, ya estaba rudo. Igual nuestras temporadas de 13 Oye, George, episodios. mira aquí comercialito en que andaba ocupada también y sigo Ah, ocupada. no, pero ese yo lo quería hacer de forma, pero esta es una forma especial. Bueno, esta es una forma Aguántate, Diana. especial. Aquí tengo la copia que es la copia en inglés, que se llama Zodiac Tales. En español es Cuentos de un signo. Es mi ópera prima, nada vulgar, pero tiene unos cuentos muy inteligentes, muy volados. Están basados en la astrología.
también tiene cosas bonus astrológicos, pero si se quieren echar hoy un brinco por las No, estrellas y por mi totalmente. cabeza, también se les agradezca, denle clic en Amazon. Ahorita está Amazon. por ahí. Soy orgullosamente autor independiente. Súper bien, yo, bueno, no, me siento muy orgulloso, sé todo el empeño y cariño y tiempo y mucho amor que le puso a este libro. Yo ya tengo la fortuna que tengo mi ejemplar ya físico, además con una dedicatoria muy bonita. El de ustedes no va a tener esa dedicatoria Ay, bonita. bueno, quién sabe si nos encontramos por ahí. Hoy comienzo a leerlo y les puedo asegurar que es muy bueno. Esta niña es muy chingona, astróloga, lleva años haciéndolo, lleva años también escribiendo. Así nos conocimos, así nos volvimos amigos, porque no prestábamos atención en la clase y nos poníamos a escribir muchas cosas. Y te felicito, mi Diana. Ay, gracias, George. Vayan a Amazon, está a súper buen precio. Además, el material de la Gracias, portada George. está increíble. Todos los detalles están súper cuidados. La verdad, de primerísimo nivel. Muchas felicidades, Bueno, mi disfrútenlo Dianita. mucho. Es fantasía, pero tiene muchas cosas muy explícitas, muchas verdades ahí disfrazadas de la sociedad, sin ser vulgar, bastante directa la forma y fantasiosa, como lo soy yo. Ya ahí está mi comercial, aprovecho. No, de puta madre. Vino muy bien, Bien. Dianita. Bueno, pues entonces, Gracias. Yo hoy voy en los suscríbanse, plausibles. Escuchen el vayan a playlist Amazon, busquen Cuentos de un escuchen Signo. el playlist con audífonos primero, ¿eh? Ay, no creo que estén con sus papás. Y ya no se espantan, ya nada más te sigues así como, ok. No, créanme que hay unas que sí se espantan y las va a escuchar Diana. Diana no las ha escuchado, Ay, pero sí dices, ¿tú cómo sabes que yo "Guau". no he escuchado qué? ¿Tú? No has escuchado algunas de las que Ay, dije. me voy a seguir derecho y voy a decir, no sé, ok, está bien, ya te sientes. Yo no voté por Martita, escucha ese y me vas a decir, no mames, estos Es más, güeyes. tengo ganas ahorita de irle a poner una, ahorita me cae gorda, no es. No, voy a Dios. decir, esto se lo voy a editar. No, George, gracias, besito. Bye bye. Bye. Culito, y no, tú no le atoras a un topón. En el micro porque eres copión, en el beat porque te falta flow, en la vida por ser un mamón, en la calle porque eres culón, culito, y no, tú no le atoras a un topón. ¿Qué pasó? No que muy felón, no que muy matón, como un Al Capone. Eres un bocón, corre, correlón. Si mira el pelón se le va el valor. Y diga que no, si es bien panochón. Va a matar la verga pero de un centón. Pónteme mamón pa' que veas quién soy. Yo te mato el gallo a donde voy, dejándolo en ridículo. Le faltaron testículos, en la calle no hay títulos, ni reglas ni espectáculos. Culo, culo, la gente sabe que eres culo, culo, culo. Directo yo no disimulo. Compa, conmigo se la corta. A mí el que me confronta descubre que soy mortal. Voy sobre la contra, viejas nalgas prontas.